Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buen mediodía. Bienvenidos una vez más a encontrarnos en esta hora de que vamos a desandar historias, relatos, personajes de nuestra querida Santa Fe. Muchísimas gracias por estar ahí, por permitirnos esta magia del encuentro de todos los domingos, estés donde estés. Tal vez estás arreglando tu biblioteca, tal vez estás en auto, tal vez estás trabajando. Y bueno, con esta magia, con esta conexión que tenemos a partir de la radio, nos vamos acompañando en este mediodía de domingo. Gracias una vez más a LT10, a M1020 por permitirnos la magia de este encuentro. Y como siempre en controles, nuestro operador, nuestro mago Gabriel Parajón, a quien también una vez más le decimos muchísimas gracias. Y de la misma manera a los oyentes que nos acompañan, que nos siguen en las redes. Patricia, a ver si la semana que viene con Patricia podemos hacer alguna entrevista. Tiene un taller sobre autoconocimiento y en estos tiempos de crisis qué importante que es. Un beso grandote a Inés, una colaboradora que está a cargo del archivo del cementerio. Inés siempre dispuesta a brindarnos información desde acá. También le mandamos un gran abrazo. Y vamos a arrancar como lo hacemos siempre, buscando estas efemérides y los días raros. Entre los días nos encontramos Día Mundial del Matrimonio, Día Mundial de la Propiedad Intelectual, 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica y Semana Mundial de la Inmunización. Y acá nos ponemos serio porque un 26 de abril, Día Internacional en el Recuerdo del Desastre de Chernobyl. Explota el reactor 4 de la central nuclear Chernobyl, por aquel entonces la Unión Soviética. Y un 26 de abril, pero del año 1937, bombardean Guernica, España, causando miles y miles de muertos civiles en aquella villa vasca. Vamos a meternos a ver en las efemérides, qué encontramos de significativo en las efemérides de un 26 de abril, pero en 1815, Santa Fe se consolida como provincia al elegir al primer gobernador, don Francisco Antonio Candioti. Le decían el príncipe de los gauchos, por su estirpe, por su porte. Candioti, el príncipe de los gauchos. 1829, la batalla de Márquez, el general Rosas y Estanislao López derrotan a Lavalle. 1883, la Convención Reformadora dicta una nueva constitución provincial. Aquí en Santa Fe, nuestra cuna de la Constitución. Y 1903, 26 de abril de 1903, se funda el Club Atlético de Madrid. Le dicen los colchoneros, tiene los mismos colores que un club local. Los colchoneros, ¿por qué los colchoneros? Esa semejanza de los colores de aquellos colchones antiguos. 1903 se funda el Club Atlético Madrid. Y 2005... muere el novelista y cuentista paraguayo Augusto Roa Bustos. Nos vamos metiendo entonces así en nuestro programa. El 26 de abril no es solamente una fecha en el calendario, es una cicatriz abierta en la memoria del mundo. Es el eco de las sirenas de Pripyat o el silbido de las bombas de Guernica. Dos momentos, dos tragedias distintas, pero unidas por el mismo hilo de horror. Esa capacidad humana de convertir el ingenio y el territorio en un escenario de desolación. Y mientras el reloj siguió avanzando, el mundo parece atrapado, detenido nuevamente en un bucle de violencia. Como si no hubiera sido suficiente la enseñanza de Guernica, con sus rostros de sufrimientos civiles bajo el fuego, o Chernobyl, que nos mostró que a veces hasta el aire mismo puede volverse nuestro enemigo cuando nos ponemos a jugar con fuerzas que no podemos contener. Ambos desastres nos advierten que en la guerra y en el desprecio por la vida no hay victorias, sino en todo caso solamente niveles de pérdida. Basta con ver las noticias actuales para tener esta sensación desgarradora de un déjà vu. Ciudades que hoy mismo se están fragmentando bajo el estruendo de la artillería. Tierras fértiles que se vuelven yermas por la ambición. Una ambición de fronteras. Y familias que, como en aquel 1937 o 1986, tienen que dejar atrás sus vidas, llevando solamente lo que cabe en un suspiro. O como mucho, apenas en una mochila.
¿Cuánto más dolor necesitamos para que el suelo deje de ser sembrado por pólvora? La historia nos sigue gritando, Él nos sigue gritando desde los escombros, pidiéndonos que entendamos que la paz no es un lujo, sino que es el único suelo firme que tenemos. Es ese bote salvavidas. Y hoy, interpelar al mundo, la verdad que es un acto de resistencia. Es negarse a normalizar el conflicto, es rechazar la idea de que la destrucción sea un paso necesario para el progreso. Y en este día de memoria donde Guernica y Chernobyl son dos brújulas, que nunca más el ingenio humano se use para apagar la luz del otro, y que el único rostro que dejemos sea la cara feliz de una tierra para una reconstrucción y el abrazo. Porque al final, después de la radioactividad, después de las cenizas, lo único que queda es nuestra humanidad. No permitamos que se extinga. Mi nombre es Luz Balbastro y vengo a presentarles Luz en las historias. Seguimos en este mediodía de domingo y les cuento, de cortina estamos teniendo un tema que se armó con la inteligencia artificial. Porque bueno, estas herramientas nuevas uno tiene que aprender también a utilizarlas, amigarse y utilizarlas bien. Es un tema de música electrónica de baile. Se llama Hice la mejor canción realista y está hecha con música electrónica. A ver, Gabriel, vamos a poner un poquito más de esta música hecha de manera con la inteligencia artificial. La verdad que dan ganas de bailar, un domingo para bailar y un domingo de inteligencia artificial y un domingo para hablar con jóvenes que se están destacando, que también nos van enseñando cómo amigarnos con nuevos conceptos, con nuevas herramientas. Y vamos a hablar con Thomas Fink. Él es un joven estudiante, 16, 17 años, es escritor y está preocupado por enseñarnos cómo invertir y utilizar la educación financiera. Educación financiera para adolescentes es un libro que él ha escrito y que me parece que va más allá de los adolescentes y por eso queríamos conversar con él. Tomás, bienvenido, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Un gusto estar acá presente. Primero que nada, feliz. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 16 años. 16 años y ya escribiste un libro, Educación financiera para adolescentes. ¿Cómo te nace esa idea, Tomás? Nació en sí por el lado de querer implementar la materia de educación financiera en los colegios, para hacer que los jóvenes se interesen más por el tema y que puedan, cuando ya sean mayores de edad, desarrollar esa mentalidad financiera sólida para que se puedan arreglar y no tener preocupaciones. Tal cual. ¿Y cuánto tiempo te llevó el armado, el esquema y pensar este libro? En aproximadamente 1 año y medio. ¿Te gustan las matemáticas? ¿Te gustan las ecuaciones financieras? En sí, no me gustan, raramente. Pero yo fui más por el lado de querer hacer lo propio y, como dije antes, implementar la materia. Pero vi que no tiene tanto que ver con las matemáticas. ¿No? Contanos, a ver. Porque yo vi que en mi libro hablo mucho de administrar bien el dinero y también hablo mucho de lo que sería las acciones. En el tema de administrar dinero hablo también del método 70-20-10, que el 70% lo usás para gastar, lo que usás en el mes, lo que ganás, 70% para gastar, 20% lo invertís en vos mismo y el 10% lo ahorrás. Eso tiene que ver también mucho por un lado matemático, o sea, por el lado de la materia matemática, pero a mí no me costó demasiado. Y es algo simple y claro para los jóvenes. Claro, pero la educación financiera me parece que trasciende los jóvenes y nosotros los adultos, que no lo hemos tenido, que de golpe nos encontramos en tiempos de crisis económica, en donde tener estas herramientas, obviamente que nos sirven también para administrarnos. Así mismo. Se ve mucho en gente adulta que es para ahorrar dinero o invertirlo, agarran, lo cambian a dólares y lo meten abajo del colchón. Esa es la idea que siempre en Argentina se implementó, que siempre se pensó. Y ahora, en esta nueva época, se ven más herramientas de activos, donde sería herramientas para generar más rentabilidad y dinero,
y muchas más opciones de herramientas. Cuando vos me decís herramientas de activo, ¿qué sería, por ejemplo? Estás hablando con alguien que desconoce. Sí. Entonces por ahí yo te hago preguntas desde el llano y el desconocimiento, pero que obviamente no sirven para ir metiéndonos en este mundo de educación financiera. Ahora te diría acciones, que son una parte pequeña de una empresa que vos podés comprar. Uh-huh. También te diría un fondo de inversión, que es algo parecido a un plazo fijo, pero sin un tiempo limitado, vos lo podés sacar cuando quieras. Y también te diría los shares, que es lo mismo que las acciones, pero de Estados Unidos. Y eso está al alcance de la mano. Está al alcance de la mano, del celular, de la computadora, uh-huh. Se puede conseguir fácilmente. Y el que no lo sabe, es difícil aprenderlo, cómo nos podemos llevar, porque por ahí uno es más conservador y no se anima y cree que eso tiene mucho riesgo. Sí. En mi libro, antes de decir, hablo mucho del riesgo de estas acciones, uh-huh. De estos métodos de inversiones, y hablo que hay distintos métodos de inversiones con distintos tipos de riesgo para, si sos principiante o ya estás un poco más avanzado, poder utilizarlas. Y como dijiste antes, yo quiero responder que bueno, se puede utilizar fácilmente en un broker. Un broker sería una asociación anónima respaldada por la Bolsa de Valores de la Argentina. Para hacerlo más fácil, vos en alcance del celular podés tener una app donde entras, te registras siendo mayor de edad y tenés todas estas herramientas que explico en el libro y que dije anteriormente. ¿Y vos decís que eso es fácil? Eso es fácil, pero antes tenés que informarte. Claro. También hablo en mi libro que hay que informarse, hay que primero capacitarse uno mismo. Claro. Para después ir viendo y saber los distintos tipos de inversiones, todo. Que yo me gusta mucho investigar porque en internet hay mucha información valiosa que no se usa. Claro. Me parece súper interesante esto que vos planteás, además que sea desde la escuela, como una materia más, uh-huh. para que el joven desde pequeño ya vaya conociendo y administrando estas herramientas. Sí. A mí me parece una idea perfecta porque en la escuela, aunque es importante y todo, te enseñan muchas cosas que en la vida cotidiana no te sirven, uh-huh. como es el dinero, uh-huh. que lo usas cada día sin darte cuenta y te puede generar esa libertad que tanto uno quiere. Que todo lo que ves afuera se mueve a través del dinero. Totalmente. Son reglas que en la escuela no nos enseñan. Por eso yo quiero implementar esta materia para que los chicos ya comiencen con un conocimiento dado o al menos un breve conocimiento sobre lo que sería educación financiera, para que después, si les interesa el tema, cuando ya sean mayores de edad, puedan amigarse más con lo que sea el dinero y todo. Y sobre todo en cuestiones por ahí muy sencillas. Muchas veces sucede que uno escucha ahora los niveles de endeudamiento, uh-huh. y con las tarjetas de crédito. Por ahí alguien va y paga nada más que el mínimo, sin saber que el mínimo es una gran trampa y que después se hace una inmensa uh-huh. Masa imposible de alcanzar. Sí, con varios intereses uh-huh. que se pueden hacer una deuda que jamás puedas pagar. Claro. Como yo hablo y otra vez en mi libro, que está completo, que es el interés compuesto, que también es algo dirigido a los jóvenes, que vos metés, ejemplo, 1.000 pesos y lo pones en un fondo. Esos 1.000 pesos te generan, ejemplo, 100 pesos, y eso después con los 1.000 y los 100 pesos va generando más y más. Por eso, aunque comiences de joven con poco dinero, después se va haciendo como una bola de nieve. Claro. Bueno, lo ideal es empezar de joven, en ese 70-20-10. Ajá. Uh-huh, y uh-huh. no digo que aunque ya seas adulto, no puedas llegar a comenzar. Se puede comenzar a cualquier edad. Solo hay que tener ganas de aprender y una ambición que puede ser. Y no tenerle miedo, hacerlo con respeto y resguardo, sí. Pero no tenerle miedo. Antes informarse todo y ya tener clara una idea uh-huh. de lo que es la educación financiera. ¿Te ayudó alguien más? ¿Lo hiciste solo? Como cuando vos le dijiste a papá y mamá, quiero escribir un libro, ¿qué te dijeron? Yo al principio comencé solo
no se lo comenté a nadie, solo a mi mamá, allá atrás. Está acompañando a la mamá, viene con la familia, sí, haciéndole el aguante, muy bien. Le encantó la idea y bueno, ahí comencé con mi papá, que está más metido en las finanzas y todo, que sabe demasiado. Empecé a hacerlo yo solo, él a veces me corregía todo, pero el libro lo escribí yo solo. No sabía al principio cómo comenzar, nada, era algo nuevo, una experiencia nueva, pero yo fui aprendiendo con el tiempo. Y también... Con el tiempo muy breve, porque sos jovencito. Sí, además, ahora que soy joven, tengo más tiempo y todo, y sé cómo administrarlo bien. Por eso tuve tiempo para hacerlo y para investigar en internet todo, para comenzar. Tomás, ¿a qué escuela vas o ya estás egresado? Voy a 5º año y voy a la Escuela Sagrada Familia de Santa Fe. ¿Y las profes qué te dijeron cuando apareciste con el libro? Y me dicen... algunas me conocen, o sea, ya dicen, ahora sos famoso, escribiste un libro, y otras ya algunas no hablan del tema ni nada, pero ya varias. Una me dijo en plena la clase, ¿cómo que escribiste un libro? Tan sorprendida por esto. Pero además la temática, educación financiera para adolescentes, aprender esto, cómo el recurso del dinero, cómo usarlo para que en tiempos de crisis no sea otro dolor de cabeza el que se nos está agregando. Por eso, un problema menos, yo diría. Y quiero también aportar que el dinero yo definiría como un recurso energético, que te da energía y también te puede dar como comodidad o felicidad, depende de cada uno. Y depende de cada uno, claro, cuáles son los objetivos y los valores de cada uno. Vos estás amigado y permanentemente con las apps y haces esas aplicaciones que hace, que esas inversiones. Sí, porque hace más o menos 3 años que me vengo capacitando en el tema, más que todo en lo que sea bolsa de valores y todo eso que como dije antes, es lo de las acciones, los shares que explico en el libro. Y bueno, con eso ya hace 2 años ando en la app, hace 3 años me capacito. Por eso ya tengo un historial largo. ¿Qué querés seguir estudiando? Licenciatura en Economía. Ya todo re claro. Claro, ni hablar. Educación financiera para adolescentes. Aquellos que nos quieran escuchar, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Cómo lo consiguen? Ahora mismo está disponible en Mercado Libre y está en Amazon. O me pueden escribir al privado por si les interesa comprarlo, o alguna duda que tengan, yo soy todo Dios, me pueden mandar. Mi Instagram es TomásFinOficial. Me encanta, la verdad que es una herramienta, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que vuelvo a decir, en donde hay un sobreendeudamiento, donde hay una crisis y una desesperación también producto de esa crisis, encontrarnos con estas herramientas, con estos libros que por lo que yo vi es entendible, es muy ágil la lectura y uno por ahí con el título se asusta, pero cuando lo ve me parece que es algo ágil con herramientas aplicables. Es fácil y simple y con muchos ejemplos para que se entienda bien. Claro. Bueno, Tomás, te agradezco muchísimo, te felicito. Gracias verdad a vos por invitarme. Encontrar un jovencito que se preocupe por esto, que haya estudiado, que haya escrito un libro y que además se abra a la comunidad para brindar ese conocimiento, me parecía que era un ejemplo que valía la pena darlo a conocer hoy en nuestro programa. Muchas gracias, en serio, por invitarme. Conversábamos de esta manera con Tomás Fin, un joven estudiante, escritor, educación financiera para adolescentes, pero la verdad que yo me involucro no por adolescentes, sino porque son herramientas que uno, la verdad que tiene que conocer, sobre todo en estos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos entonces en la continuidad de este mediodía de domingo, acompañándonos desde la magia de la radio y acercando distancias. Decíamos la semana pasada que cuántas cosas hay cerca de aquí de la ciudad de Santa Fe para hacer turismo de cercanía. Acá cerquita, así nos agarramos el termo, salimos a pasear y nos encontramos de repente en Zenón Pereira. Y ahí nos recibe Adriana Gieco, autora de la revisión histórica sobre la masonería, coordinadora del Museo Bussi de aquí de la localidad de Zenón Pereira. Adriana, nos estás escuchando, muy buen mediodía. Hola, ¿cómo estás? Muy buen mediodía para vos también, Lucy. Primero que nada, muchísimas gracias por este contacto de allí, Zenón Pereira. Zenón Pereira, sí, un pueblo muy chiquito que no estaba en el mapa turístico provincial y que hoy tiene
unos productos turísticos que están dando que hablar, porque bueno, hay mucho para ver en Zenón. Sin duda. Contanos primero cómo es la historia de Zenón Pereira, cómo se funda, en qué año. Bien, se funda ya tardíamente con las colonias que están alrededor nuestro son anteriores, así que esta es de 1891, por don Zenón Pereira, justamente, un integrante de la primera burguesía rosarina, junto con otros gente también muy vinculada de la primera burguesía, como eran Nicanor González del Solar, Desiderio Rosas, Manuel Díaz y Marcos Paz. Ellos compran las tierras y después fundan una colonia que se llamó Esmeralda, donde después se fundó Zenón Pereira. Así que Esmeralda es primero que Zenón Pereira. Claro, porque ellos fundan la colonia Esmeralda. Y dentro de esa colonia se van a fundar después dos pueblos. Cuando pasa el ferrocarril llamado Belgrano, que pasa antes en el 89, se forma Esmeralda. Y en el 90, cuando pasa el ferrocarril Mitre por esta parte de la colonia, se funda Zenón Pereira. Qué vinculación que tuvo siempre el ferrocarril, abriendo puertas a la tierra, también podríamos decirlo, con toda la colonización de nuestra provincia. Sí, exacto. Además, este es un punto estratégico porque acá pasaban 3 líneas de ferrocarril. Esmeralda está a 8 kilómetros, la nuestra, y donde termina nuestra colonia son tres ferrocarriles distintos. Claro. Donde termina nuestra colonia está el antiguo ferrocarril de los franceses. O sea que bueno, todos convergen a San Francisco, indudablemente, que es el nodo ferroviario, ¿no? Pero como estamos cerca, bueno, esta colonia estaba muy bien posicionada para enviar la producción, claro, lo que se miraba en ese momento, ¿no? ¿Y Zenón Pereira vivió allí en esa localidad, en esa colonia? No. Él no vivió acá, estuvo presente en el pueblo cuando él entrega al culto católico la iglesia, el templo que había construido él y su esposa. A pesar de ser masón, don Zenón Pereira, bueno, su esposa era muy católica y levantan el templo, que es Santa Justina, justamente por su esposa, lo dona al culto, lo dona a la curia, y ese día viene a la inauguración de la iglesia, pero también él escribe una carta donde dice inaugurar el pueblo. Es la única vez que él está presente, claro, acá. Si no, tenía un administrador, también rosarino, que manejaba todo lo que era la administración de la colonia. Claro. Adriana, ¿y cómo es la relación de Zenón Pereira con la masonería? ¿Cómo la descubren? ¿Y de qué época datan esto? ¿Vos decís la revisión histórica, sí, o don Zenón Pereira? No, la revisión histórica. La revisión, bien. No, esto nace en en 2011, cuando los pueblos del interior de la provincia se estaban sumando al turismo, y estaba pasando por aquí cerca lo que llamaron en su momento la Ruta de la Leche. Entonces, bueno, Zenón siempre fue un pueblo agropecuario, no tiene atractivos naturales especiales como podríamos haber pensado en una época el turismo, pero en ese momento, bueno, yo estaba como no como funcionario, sino como integrante, como una persona más de la comisión, como estamos en los clubes y en los colegios trabajando, colaborando. Digo, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con Zenón. Y bueno, yo me llevo a una reunión de turismo de la provincia unas fotos. Digo, ¿qué llevo de Zenón Pereira? Claro. Digo, bueno, claro, el campo era lo mismo que en todos lados. Digo, no, lo distintivo de Zenón son las casas. Ajá. Acá hay casas muy grandes, muy importantes, construcciones que vos decís, wow, sí, llegar a un pueblo tan chiquito así te sorprende con lo que te encontrás. Digo, bueno, voy a llevar de las instituciones y de las casas. Claro. Bueno, me encuentro en ese momento con
geómetra italiano que estaba trabajando para la provincia, que en Italia hacía recuperación de edificios históricos. Y él me dice, mira, dice, aquí había masones. Bueno, le digo, en realidad el fundador, porque era lo único que sabíamos, claro, que el fundador era masón. Ajá. Y me dice, no, dice, acá había masones porque lo que vos me estás mostrando, todo tiene simbología masónica. Entonces ahí, bueno, se me vino el mundo abajo. Digo, por favor, decime, ayúdame, ¿dónde están las? En las fachadas, en las fachadas de las casas. Claro, pero claro. ¿Cuáles son? No, dice, vas a tener que estudiar. Y bueno, ahí me puso él dándome algunas indicaciones por dónde empezar, por el plano del pueblo, bla, bla, bueno. Y ahí cambió tu propia historia, Adriana, también. Por supuesto, porque en realidad siempre, a mí no me gustaba la historia, te digo sinceramente, en el colegio no me gustaba la historia porque yo pensé siempre, digo, los próceres son tan próceres que no tienen nada malo o nada raro, no son gente de carne y hueso, eso era lo que no me gustaba de la historia. Pero por otro lado, yo tenía a mi abuelo que había conocido a Zenón Pereira y yo estaba todo el día con él. Entonces, esa parte de la historia del pueblo a mí me llamaba mucho. Claro. A mí me pegaba mucho porque a él lo había recibido Zenón Pereira en Rosario y lo tuvo 6 meses en una casa alojada. Imagínate qué honor para esa época. Claro. Entonces yo hablaba con él y él me contaba que don Zenón Pereira lo había mandado para acá junto con otros rosarinos que vinieron a poner los primeros negocios, bla, bla. Entonces esa parte de la historia me movió mucho. Claro. Y cuando, esto que se dio así de golpe, hizo meter este hombre en una hora de cosas que, todavía hoy sigo buscando y sigo tratando de interpretar. Lo que sí, esto no fue sola, porque no lo pude hacer sola. Claro. Este arquitecto me ayudó mucho en los inicios. Y después me ofrecieron la visita del gran maestre, que aquí estuvo Ángel Jorge Clavero, el gran maestre de la Gran Logia Nacional, estuvo dando una conferencia, y con él vino un masón grado 32 de Santa Fe que dio en la misma oportunidad una disertación sobre la masonería en la provincia de Santa Fe. Adriana, cuando decimos el gran maestre, grado 32, 33, son las jerarquías y los grados dentro de su organización. Claro, el 33 es el grado máximo al que puede aspirar un masón dentro del rito escocés antiguo y aceptado, que es el que más está vigente en Argentina. Hay muchos ritos masónicos, pero el que está en Argentina, el más popular, digamos, es el escocés. Y yo escuchaba un relato tuyo que ellos deben rendir para ascender en estas categorías. Claro, porque en realidad, en palabras del gran maestre, es una escuela de conducta y una escuela de conocimiento en la masonería. Una escuela de conducta porque cada persona trabaja sobre sí mismo y sobre los valores morales de las personas. Claro. Y de cada uno. O sea, se construyen interiormente para ser cada vez un mejor individuo. Y de conocimiento porque el masón estudia y toda la vida va a estar instruyéndose. Entonces esa es así la definición más, digamos, en pocas palabras, de cómo actúa la masonería sobre los hombres. Adriana, ¿y por qué esto de que estén los símbolos en la fachada? Además, bien como decís vos, las casas, las casonas, las instituciones de Zenón Pereira tienen una elegancia y un porte que llaman la atención. Claro. Sí, llama muchísimo la atención. También, hay muchas que fueron hechas por el mismo arquitecto, un arquitecto que probablemente era gallego. No podemos conseguir registros de esa persona. Antonio Benito se llamaba, tiene obras también hechas en San Jerónimo, porque él era de San Jerónimo. Y siempre está la duda. ¿Habrán sido ellos o habrá sido el arquitecto?
que era masón. Claro. Pero bueno, yo lo planteé y me dijeron no, dice, lo que está en una casa es porque la persona que hizo construir esa vivienda quería que efectivamente eso estuviera ahí. Sin duda, claro. Entonces, bueno, acá lo que hacemos es... la revisión es grande porque, bueno, se basa en 3 pilares fundamentales. La probable existencia de símbolos, todo lo que vemos en el pueblo. ¿Quién construyó esa vivienda o quién es esa institución? Pero también el rol sociopolítico y económico que desarrollaba esa persona en la sociedad de Zenón Pereira. Claro. Y se da una dinámica que se dio en la mayoría de los pueblos, que es exactamente igual, por ejemplo, a la de Rafaela, que en Rafaela sí tenían las actas de la logia y sabían quiénes eran los masones. Nosotros no las tenemos. Entonces, tampoco hoy sabemos si efectivamente lo fueron. Claro. Pero hay muchos indicios que te llevan a especular con que podrían haber sido o podrían haber estado inspirados en las logias, ¿no? Claro, muchas pruebas tangibles, porque uno va recorriendo el recorrido que ustedes van desarrollando por Zenón Pereira, explicando la simbología. Eso está, eso es objetivo, es tangible. Claro, es tangible. Además, hay, por ejemplo, hay un símbolo que se repite 7 veces en el pueblo y no puede ser casualidad porque está en edificaciones de la década de 1890, en otras, en algunas muy suntuosas de la década del 20, del 30, pero también en unas muy modestas que no le aportan nada, estilísticamente hablando, a esa propiedad, pero sigue estando el mismo símbolo allá arriba en la cornisa. Y hasta en el cementerio está también presente. Entonces, vos decís, detrás hay un hilo conductor, hay un mensaje probablemente que hayan dejado esta gente. Adriana, te saco de esto que para mí es apasionante, pero ustedes también tienen un gran atractivo allí en Zenón Pereira, que es el Museo Bucci. Contanos Bucci, contanos un poco de qué se trata esto. Bien, Museo Bucci es un museo muy especial. En Argentina no hay otro, porque te voy a decir por qué. Hay muchos museos de automóviles, pero este es la colección de una familia que tiene más de 120 años fabricando autos en Argentina, ¿sí? Que se inicia en Zenón Pereira, termina en Buenos Aires, pero la familia trae toda la colección original acá, porque acá no vas a encontrar copias, para devolverle, o sea, cerrar un círculo y volver a las raíces de donde comenzó la historia de la familia Bucci. Entonces vos te encontrás con todos los autos desde la década del 20 que corrieron, que ganaron premios, los premios, los hijos de la familia que nacieron en Zenón Pereira y tienen proyección internacional, y las recreaciones de Flecha de Plata, una ala de gaviota de la Panamericana de 52 y 2 diseños propios, que uno es considerado el primer concept car argentino. Y el último, el del 2013, también lo tenemos aquí, que fue presentado en la Feria Internacional del Automóvil Buenos Aires 2013. Qué fantástico. La verdad, Adriana, es que maravilloso. Sí, aparte también hay un avión, un diseño de avión que Bucci utilizaba, o que inclusive nos contaste que voló sobre eso. Claro, eso tenemos una reproducción hecha en la Facultad de Diseño Aeronáutico de La Plata, que la facultad lo cede al museo para que tengamos una cabal idea de lo que fue Domingo, porque Domingo Bucci, cuando tenía 17 años, en 1913-14, volaba un avión Blériot, porque fue a aprender a volar a Italia, y es eso. Lo que es, nosotros decimos volaba, pero bueno, no nos damos una idea de a qué se subía. Entonces nosotros vemos ahí a qué se subía y con eso hacía exhibiciones aéreas, hacía acrobacia aérea. Qué fantástico. Entonces vos decís, wow, qué loco, qué loco, lindo esto, qué arriesgado, qué
qué persona que arrancó con mucha fuerza desde el principio, ¿no? Y cuánta generosidad después con la familia, de permitiendo donar los originales de los autos para que esta pieza de Museo Bucci uno la pueda disfrutar aquí en nuestra provincia de Santa Fe. Adrián, aquellos que nos están escuchando, ¿cómo son los horarios, los circuitos? ¿Cómo lo pueden hacer? Mira, con respecto al Museo Bucci, que es lo más sencillo, está abierto todos los sábados y domingos, de 15 a 19 horario de invierno, y tienen guías propios, así que en el momento que llegan pueden ya directamente tomar la guía. Uh-huh. Y fuera de esos horarios para contingentes y demás, tiene formulario de contacto en la página web de Museo Bucci, que van a encontrar página web donde está todo el detalle de los autos y la historia de los corredores, y las redes sociales donde se puede contactar para pedir una visita especial para un contingente, para lo que sea fuera de esos horarios. Fantástico. O fuera de esos días. Claro. Eso por un lado. Y el recorrido, los recorridos, bueno, hay 3 formas de hacerlo. Hay señalética, uh-huh. Se puede hacer autoguiado para visitas ocasionales, en cualquier momento, individuales, tienen código QR también como para ir agregando información. Ese es el recorrido más básico. Después, una vez por mes, guían los anfitriones, o sea, el segundo sábado de cada mes. Claro. Hay anfitriones que tienen la visita guiada, y bueno, la gente se anota o aparece ese mismo día, porque van a ver también publicadas en las redes el horario y los puntos de encuentro. Adriana, después, sí, la tercera opción ya es para contingentes de más de 15 personas, que esos los tomo yo con un diálogo introductorio donde la gente puede preguntar, y hay un feedback donde nos vamos nutriendo unos con otros y tratando de sacar todas las preguntas que siempre trae la gente con respecto a este tema. Fantástico, la verdad que es súper recomendable, es un termito de mate, agarrar el auto, sí, y distraerse y disfrutar de esta historia viva que tenemos aquí en nuestra provincia de Santa Fe y puntualmente aquí en Zenón Pereira. Adriana Gieco, sí, te agradezco. No me quería ir sin decirte que también, bueno, hay un museo que recibe muestras itinerantes y hace muestras temporarias, que se llama Casa Viva, y que es una de las casas que están en el recorrido masónico, para que puedan ver una de esas casas por dentro también. Fantástica, la invitación está hecha, bueno, entonces. Eso es la oferta, aparte de la gastronomía que puede haber. Se puede hacer un día completo, o sea, llegás a las 10 de la mañana y tenés actividades hasta las 5 o 6 de la tarde. Listo, está hecha la invitación. Adriana, te agradezco de corazón, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y gracias por el espacio. Un gran abrazo. A difundir todo esto, que es algo tan difícil de hacer para nosotros. Fantástico, la verdad que es un imperdible que tenemos aquí en nuestra provincia. Te agradezco muchísimo, Adriana. Gracias, muchas gracias a vos. Un beso grande. Chao, chao. Conversábamos de esta manera con Adriana Gieco, autora de la revisión histórica sobre la masonería, coordinadora del Museo Bucci, aquí cerquita en la localidad de Zenón Pereira. La verdad que es estos viajecitos, estas salidas imperdibles para poder hacer.